un espacio de diálogo y reflexión convocado por la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y por nuestra RIED, la Red Iberoamericana de Investigación de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia. Cedo la palabra al doctor Luis Medina Gual, director de Innovación Educativa, quien además de darnos la bienvenida oficial, nos va a compartir algunas iniciativas que se han estado desarrollando al interior de la dirección y que enriquecen los procesos de evaluación y retroalimentación que usualmente realizamos. Entonces, Luis está conectado a distancia por algunas cuestiones, pero pues bueno, te escuchamos, Luis. Vale, pues muchísimas gracias, bienvenidos sean todos. Agradecerles de verdad el espacio. Desde ya, Mercedes, Mariana, muchísimas felicidades por este encuentro, que sin duda es necesario. También agradecer la presencia de todas las personas que estamos en línea, ¿no? Ahora sí también me tocó por acá. Y de la red, por supuesto, muchísimas gracias por todo el apoyo, como siempre. Y pues me comentan que por ahí en el auditorio está mi querido Javier Loredo, entonces no quería dejar de mencionarlo, así que qué lástima que no puede estar también por allá. Pero bueno, pues simplemente para agradecerles de verdad el que estén aquí el día de hoy, voy a presentar rapidísimo algunas ideas generales, ¿no? Que creo que vale la pena compartir en este espacio, aprovechar que tenemos ahorita estos pequeños minutitos. Entonces, pues simplemente, a ver si me da un segundito para que se presente, ahí va, listo, y le doy acá, ese present, perfecto. Pues primero que nada, de verdad celebrar la posibilidad de estar en este encuentro académico titulado Evaluar en tiempos de transformación. Y pues simplemente mencionar, ¿no? Que tenemos un espacio pues muy variado, ¿no? Yo creo que el primer evento que es de bastante relevancia para todas y todos nosotros es la presentación del libro La evaluación docente, desafíos actuales, aproximaciones y experiencias, que justo parte también de la red iberoamericana de investigadores sobre la evaluación de la docencia y una participación de un colectivo muy importante de miembros de esta red y que pues este libro después de bastante tiempo pues ya dio paso a dar su luz, ¿no? Y sobre eso, pues tendremos 4 mesas con distintas y distintos investigadoras e investigadores que estarán, algunas ya están conectadas por acá, algunos estaremos de manera presencial, otros a distancia. Y pues también mencionarles que en ese sentido, ¿no? Y yo creo que vale la pena enmarcar un poco justo el espíritu de la evaluación de la docencia desde la Universidad Iberoamericana, ¿no? Que es una evaluación de la docencia que busca siempre estos tres grandes aros propios de un poco de nuestro modelo de universidad vinculada y generativa, donde no solamente la formación es importante, sino también la generación de conocimiento y los procesos de vinculación, como es este mismo evento que estamos teniendo al día de hoy. Y en ese sentido, celebro justo que estemos aquí porque como este libro, ¿no? Y como otros elementos de investigación que hemos estado desarrollando desde la dirección, justo a través de Mariana y de Meche, mencionar que esto es un esfuerzo de esta parte de generación del conocimiento. Ya tenemos esta patita también de vinculación, que es justo este evento que estamos haciendo. Y pues también, digo, al final, la evaluación de la docencia, que no es, sino también un proceso de formación. Y en ese sentido, yo nada más digo, pues mencionarles 5 ideas claves que me llevo de la lectura rapidísima del libro, ¿no? Del libro que también vamos a tener oportunidad de presentar el día de hoy. Y sobre de eso, pues simplemente mencionarles estas 5 ideas clave que quería compartirles. La primera es esta idea de que la evaluación docente, pues en realidad es una brújula más que un veredicto, ¿no? Así que una brújula no dicta el destino, pero ayuda a no perder el rumbo. La evaluación debería de orientar la mejora continua del profesorado sin reducirlo a un juicio definitivo. Una segunda idea que me llevo también del texto que veremos a continuación es la evaluación como espejo colectivo, no como una lupa individual, en donde en vez de enfocarnos en defectos con una lupa, ¿no? Debería funcionar como un espejo amplio donde se reflejan también las condiciones del contexto, las relaciones y las posibilidades de transformación. Una tercera idea que seguramente también estaremos discutiendo y estará a lo largo de estos espacios es la evaluación como un jardín que requiere cuidado, diversidad y tiempo.
En este sentido, cuidar y cultivar un jardín no se fuerza la floración con castigos, sino con un cuidado constante, reconociendo la diversidad y respetando los ciclos de crecimiento y de desarrollo de cada una y uno de los docentes. El cuarto punto es la idea de la evaluación como puente entre la práctica y el compromiso social, que eso está presente a lo largo de la obra y también de las distintas mesas que estaremos el día de hoy compartiendo. No basta con medir cuánto se enseña, cómo se enseña. La evaluación debe ser el puente que conecta la acción docente con la construcción de una sociedad más justa y democrática. Y finalmente, un quinto y último punto es la evaluación como un viaje compartido, donde, y creo que también es parte de la propuesta que tenemos en la Universidad Iberoamericana, donde un buen sistema de evaluación no entrega boletos de salida o de llegada, sino más bien buscamos justo que sea un mapa que docentes, estudiantes y comunidades recorran juntas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Y en este sentido, justo la propuesta que tenemos desde la Universidad Iberoamericana, que ha sido una propuesta justo desarrollada en colaboración con Mercedes, el programa de evaluación educativa, Vicky, ¿no? Miguel, bueno, Miguel Ángel Rivera y todos los colegas que están, Julio, que también lo vi por ahí en la pantalla, ¿no? Que son todos los colegas del programa de evaluación educativa de la Dirección de Innovación Educativa. Son elementos que yo creo que se han buscado reforzar a lo largo de estos años. Y pues, qué si no más también mencionarles justo y en esta parte de generación, ¿no? Que pues un elemento también que ahorita se está agregando en estas propuestas de evaluación de la docencia, pues sin duda es esta emergencia que tenemos de la inteligencia artificial. Y para eso, pues también, justo en esta parte de generación, pues invitarlas, si entran a ustedes a la dirección web, lo ponen en Google, Dirección de Innovación Educativa, Universidad Iberoamericana, pueden encontrar justo este documento que acabamos de publicar sobre una estrategia pedagógica para la adopción de la IA en la Ibero. Y en ese sentido, justo basado en esta estrategia, ¿no? Que lo que buscamos es tener un uso, digamos, como crítico, ¿no? Y alineado a todas estas premisas que hemos platicado antes, ¿no? Justo lo que hemos buscado también, y este es un ejemplo de los distintos desarrollos que yo creo que se van a compartir a lo largo de estas mesas, es justo avanzar hacia una evaluación de desempeño docente enmarcada en una escuela donde o una universidad donde trabaja el docente, pero que también debe de ser flexible, capaz de adaptarse al contexto y de evolucionar. Y de hecho, esta es también una frase del libro que estaremos compartiendo más adelante. Y pues justo en esta tónica, digamos, la estrategia que hemos tratado de adoptar para enriquecer, ahora dialoguemos con esta parte también de inteligencia artificial, parte de distintas premisas que tratan de, desde una postura más crítica, ¿no? Salvaguardar también la integridad y el tipo de uso que damos a este tipo de tecnologías, donde sin duda está esta parte de reflexión crítica, esta parte de gobernanza de datos, que es un tema muy complicado, sobre todo cuando hablamos eh, de evaluación de la docencia, que pues existe toda esta parte de privacidad de los datos y de confidencialidad de la información. Y pues al final la pregunta es, ¿esto se sube a servidores o qué se hace? ¿No? Y pues en ese sentido, a pesar de todo ello, pues sí hay que mencionar que la era de la IA nos da una posibilidad inimaginable que antes no habíamos tenido. La gran diferencia que tenemos al día de hoy es que antes podíamos trabajar y está por eso también los cuestionarios de desempeño docente, ¿no? Que generalmente son llenados de estudiantes, eran el rey de reyes de todos los instrumentos, ¿no? Eran tablas de Excel que podíamos analizar. Pero ahora, en esta área de la IA, tenemos la posibilidad de manejar otra cosa, que son datos desestructurados. Datos desestructurados como qué, como por ejemplo, la voz de las y los estudiantes. La primera vez que tenemos la posibilidad de, con cuidado, con reflexión, pero acercarnos inclusive a una evaluación, no únicamente con este tipo de instrumentos tipo Likert, sino ya que partan tal cual de la experiencia del estudiantado, de sus narraciones, de sus vivencias. Y pues sin duda es algo que hemos tratado también de iterar dentro de la Universidad Iberoamericana. En ese sentido, pues nada más para compartir con ustedes, ¿no? Tendremos mucho espacio para compartir otras experiencias también, ¿no? Pero pues desde el Ibero, pues queríamos compartirles en esta bienvenida también un poco la lógica de desarrollo que hemos tratado en esta primera iteración de integración de la IA, donde lo primero que hicimos, sí, sin duda partimos de un prompteo inicial, ¿no? Y lo muy importante es que tratamos de hacer modelos abiertos y locales, no pasar toda la información a estos grandes modelos, digamos, comerciales para que las corporaciones puedan tener, por ejemplo, acceso a los datos de las y los docentes, ¿no? En particular hablamos de las retroalimentaciones de las y los estudiantes.
Y a partir de eso, pues hicimos un proceso de fine-tuneo, ¿no? Donde expertos en lenguaje sensible al género revisaron las respuestas iniciales que daban estos modelos, las modificaron, también expertos de pedagogía estuvieron revisando de qué manera podemos retroalimentar mejor a las y los docentes. Y pues esto nos llevó justo a este tipo de desarrollos que es uno de los tantos que seguramente veremos en estas mesas, donde hemos estado desplegando, iterando, y nos hemos estado equivocando muchísimo. Yo creo que eso es algo que nos invita mucho todo este tipo de tecnologías también. Y en ese sentido, pues hemos tratado de mejorar a lo largo de las distintas iteraciones que hemos tenido en el modelo de Dialogremos. Y simplemente por darles algún ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de Dialogremos, ¿no? Donde ya con la retroalimentación cualitativa del estudiantado se genera una retroalimentación a través de el LLM, que es basada literalmente en estos modelos fine-tuneados, y posteriormente, inclusive el docente tiene la posibilidad con este modelo fine-tuneado en un ambiente controlado donde se vigila la confidencialidad de los datos, puede continuar, digamos, la plática o el chat para tratar de continuar con estos procesos de retroalimentación docente, ¿no? Y pues este es un ejemplo justo de todo lo que nos ha llevado este proceso de trabajo con la red también iberoamericana y también con este tipo de desarrollos como los libros y como las mesas de trabajo. Pues, simplemente, pues, de verdad, nuevamente agradecerles muchísimo el espacio, ¿no? Esperamos que sea, este encuentro un espacio súper propicio para continuar el debate, continuar mostrando ejemplos, mostrando reflexiones, ¿no? Y sin duda, como seguramente lo habrán pensado, todo desde una perspectiva crítica, porque seguramente mientras que pasaban las láminas de lo de la IA, ¿no? Muchas y muchos habrán pensado, uy, qué riesgo a subir la información o qué son las mismas preguntas que también hemos tenido y solamente en estos espacios en colegiado es donde podemos encontrar también estos momentos de reflexión, de diálogo y de crecimiento. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todas y a todos los que están aquí el día de hoy a lo largo de estas sesiones. Mariana, Mercedes, de verdad, muchísimas felicidades por el espacio, la iniciativa de crear esto. De verdad me da muchísima pena no poder estar ahí presencialmente, y menos cuando Javier Loredo está por ahí para poder saludarle, ¿no? Pero más allá de eso, de verdad, esperamos que este espacio sea un espacio de reflexión, de crecimiento y de mucho aprendizaje. Enhorabuena y bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Luis. Tenemos unos minutitos, no sé si alguien que esté presente aquí en el auditorio o alguien que esté a lo mejor a distancia quisiera reaccionar a lo que nos acabas de presentar o hacer alguna pregunta, algún comentario. A ver, le damos la palabra al doctor Loredo. Bueno, como la primera mesa, ¿suena? Sí, como la primera mesa la voy a coordinar yo, de una vez me paso aquí al frente. Y aprovecho, ¿no? A Luis, bueno, el agradecimiento, el saludo, sí, ya tiene 8 años que me jubilé y 4 que estoy realmente jubilado porque 4 me seguí de gratis trabajando para el doctorado, titulando aquí al Madel y a mi última alumna del doctorado y trabajando pues todos los jueves de 4 años ya jubilado en Dialogremos, que es la propuesta del modelo de evaluación de esta universidad. Lo que aprovecharía es, bueno, fuera de agradecer las palabras de Luis y la invitación, yo creo que de alguna manera sería, siendo Luis también una autoridad, ya se va a convertir esto en un diálogo Luis-Javier, pero es como autoridad, pues que de alguna manera impulsemos o se impulse mucho más en la universidad el propio desarrollo de Dialogremos. Eso sería mi gran deseo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier, muchas gracias, Luis, por compartirnos pues justamente estas iniciativas que están creciendo y que seguramente nos darán muchísimo fruto, tanto para la universidad como para insumos para que sigamos reflexionando al interior de la red. Pues si gustan, pasamos ahora primero, antes de la primera mesa, sí, pasamos a la presentación del libro.
Y entonces para eso le pido a Mariana Sánchez Saldaña si se viene para acá. Y pues bueno, pues decirles un poco que hoy estamos, como decimos en México, de manteles largos. Nos reúne un motivo profundamente significativo, la presentación del libro La evaluación docente, desafíos actuales, aproximaciones y experiencias, que no solo compila conocimiento, sino que da testimonio de una experiencia humana, académica y colectiva invaluable. Este libro es el fruto del trabajo realizado en el marco del 8º coloquio de la RIED, un espacio de encuentro que tuvo lugar ni más ni menos que en plena pandemia. Aquel noviembre del 2021 nos encontrábamos ante un escenario global de profunda incertidumbre. La emergencia sanitaria nos obligó a transformar lo conocido, a abandonar nuestras rutinas presenciales que solíamos dar por sentadas y a buscar nuevas formas para reunirnos, para dialogar, reflexionar y seguir construyendo saber juntas y juntos. Y eso fue justamente lo que hicimos. Responder con compromiso e innovar desde el pensamiento colectivo y la colaboración. El libro que hoy presentamos es un reconocimiento al trabajo realizado por académicos y académicas de distintos países, quienes a pesar de las dificultades apostaron por el intercambio de ideas, la reflexión crítica y la construcción de nuevos horizontes para la evaluación docente. En aquel coloquio, que por primera vez se realizó totalmente en línea, participaron voces de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Paraguay, República Dominicana y México. Hoy se repite ese contexto. La virtualidad nos permitió llegar a un mayor número de personas que no hubieran podido estar de una manera presencial. Fueron 3 días de intenso trabajo en el que se llevaron a cabo 2 conferencias magistrales, 3 conversatorios, incluyendo uno histórico con la participación de estudiantes, 4 presentaciones del libro, 10 mesas de discusión que integraron más de 40 ponencias y un panel de expertos de altísimo nivel. Por primera vez, además, se incorporó la voz de los estudiantes como actores clave en la evaluación docente. Ellos, además del conversatorio, elaboraron carteles y videos cortos en los que comunicaron sus experiencias y sus opiniones sobre el papel de la evaluación de sus profesoras y sus profesores. Este diálogo intergeneracional y transnacional, tan necesario, enriqueció profundamente nuestras perspectivas. La presentación del libro que hoy nos reúne ofrece un verdadero caleidoscopio de miradas, experiencias y enfoques. A través de sus 700 páginas, este, aborda desde la dimensión ética y emocional de la evaluación docente hasta las políticas institucionales, modelos innovadores, metodologías emergentes y los aprendizajes derivados del contexto pandémico. Este libro es una propuesta abierta, crítica y diversa que deja ver los múltiples desafíos, pero también las capacidades transformadoras de una evaluación docente comprometida con el cuidado de la persona, la justicia social y la mejora continua. Llegar a este momento no fue sencillo. En el camino, entre la realización del coloquio, la recepción y dictaminación de artículos, el trabajo editorial y la publicación, atravesamos grandes desafíos. Y sin embargo, aquí estamos, consolidando un esfuerzo colectivo que ha sido posible gracias a la paciencia, al compromiso y a la solidaridad de todas y todos los actores. Aprovecho este espacio para dar un agradecimiento muy especial a la maestra Silvia Schmelkes y a la maestra Raquel Aguja por haber hecho posible el coloquio en aquel entonces y por sostener este sueño editorial. A la doctora Ximena Chao por su impulso decidido para que esta publicación viera la luz. Al doctor Luis Medina Gual por haber hecho posible este reencuentro que hoy nos convoca y a la doctora Mariana Sánchez Saldaña por su labor incansable en la edición de este libro, que es también una obra de mucho cuidado. Termino recordando algo que quedó resonando en aquellas jornadas del coloquio. La evaluación docente no se limita a una práctica técnica o instrumental. Debe ser un acto ético, político y profundamente humano que nos lleve a ser cada vez mejores docentes, mejores personas, mejores ciudadanos para los demás. Este libro nos ayuda a seguir pensando, repensando y sobre todo soñando
en caminos para la construcción de una sociedad más justa, más equitativa y más humana desde la evaluación. Cedo ahora la palabra a la doctora Mariana Sánchez, quien nos dará un recorrido por el libro que hoy tenemos el gusto de presentar, La evaluación docente, desafíos actuales, aproximaciones y experiencias. Gracias, Meche. Pues estoy muy feliz de estar en este momento presentando el libro. Ya no les voy a contar lo que ya Meche les dijo. A ver, ahí está. Sí, gracias. Ya no les voy a decir lo de los países, pero sí les voy a decir que son 52 autores en este libro. No es poca cosa. 23 capítulos, 643 páginas. O sea, es un libro choncho. Pero no es solo por el número de páginas, sino también por el proceso y el desarrollo que tuvimos que hacer juntos para tenerlo. La estructura del libro fue un reto porque cómo dar coherencia y sentido a la diversidad de temas, de enfoques, de propósitos de los trabajos y convertirlos en un libro que permita a las personas interesadas en el tema encontrar un hilo conductor para seguirlo, para desenredar la madeja, para leerlo, para pensarlo, para compartirlo, pero sobre todo para convertirlo en insumo para seguir impulsando el desarrollo tanto del conocimiento como de las estrategias y acciones institucionales de evaluación de la docencia. Entonces, por eso tuvimos que armar todo un esqueleto en el que pudiéramos incluir todas estas propuestas y darle sentido. Entonces, el libro tiene dos partes principales. La primera, experiencias y desafíos actuales de la evaluación de la docencia, y la segunda, tendencias de la práctica y la evaluación docente, nuevos escenarios. En estas partes están integradas la primera por 4 secciones y la segunda por 2 secciones, y tenemos 23 capítulos. Bueno. La primera sección de la primera parte es el desafío de la ética y las emociones en la evaluación de la docencia. Allí ustedes pueden observar cuáles son los 3 capítulos que se integran y quiénes son los autores. No los voy a leer porque nada más de leer los nombres de los capítulos y los autores ya nos llevamos mucho, ¿no? Pero lo que aporta esta sección es que destaca la necesidad de incorporar dimensiones poco exploradas como la presencia emocional docente, especialmente en entornos virtuales, y la ética profesional en la evaluación, considerándolas fundamentales para un clima de aprendizaje propicio en el marco de la formación integral. Se señala en esta sección, en estos 3 capítulos, aquí tenemos a algunos autores de estos capítulos, se señala la falta de procesos formativos y evaluativos claros para la ética y la necesidad de enfoques integrales y participativos, incluyendo la coevaluación y la autoevaluación para abordar estos aspectos. En la segunda sección, que es sobre las políticas institucionales de evaluación de la docencia, allí tenemos otros 3 capítulos que justamente hacen el análisis de qué se hace en las instituciones desde el punto de vista de la política institucional. Se abordan las condiciones institucionales que afectan la docencia y la evaluación. Se compara las tendencias a la medición cuantitativa y el recuento curricular en algunos sistemas con propuestas que buscan la mejora de la práctica docente mediante esquemas más integrales y con múltiples fuentes. Se subraya la falta de bases conceptuales sólidas, la escasa comunicación de resultados y la carencia de espacios de retroalimentación y vinculación con la formación. En la tercera sección, creo que mejor le voy a hacer, sí, ya. En la tercera sección, sobre modelos, agentes y metodologías de evaluación de la docencia, allí tenemos, es una sección muy jugosa. Allí se presentan modelos, como el modelo Dialoguemos,
que buscan rebasar los aspectos técnicos y proponen un enfoque humanista, formativo, transparente e innovador, utilizando múltiples instrumentos y fuentes. Aquí se explora la coevaluación docente en la virtualidad como una oportunidad para la reflexión conjunta y la mejora, la evaluación en las residencias médicas en tiempos de pandemia. Se muestra la búsqueda de mejora, la diversidad de modelos, pero con el predominio de cuestionarios de estudiantes y la falta de continuidad en la evaluación y en la investigación. La cuarta sección, todas estas son de la primera parte, habla sobre las propuestas metodológicas para la evaluación de dimensiones sociales de la práctica docente. En esta sección se habla sobre el liderazgo docente, se define por acciones, capacidades, valores e influencia. Se identifica la necesidad de incluir el liderazgo, la colegialidad, el enfoque multicultural en la evaluación de la calidad del profesorado. También se observan discrepancias en cómo los docentes perciben su propio liderazgo, a menudo más enfocado en atributos individuales y en acciones en el aula que en la colaboración, la reflexión colectiva o las acciones fuera del aula. Esto es interesante porque aquí vemos la necesidad de centrarnos no solo en la evaluación del desempeño docente, sino en la evaluación de la docencia en su conjunto y en el desarrollo de estos espacios de colegialidad y reflexión. Ya en la segunda parte, que habla sobre tendencias de la práctica y la evaluación docente y nuevos escenarios, debido a que estábamos justamente celebrando este coloquio y los textos se produjeron en esa época, estábamos en plena pandemia, entonces tenemos una sección 5 que habla de la práctica docente y la evaluación en contextos de emergencia sanitaria. Y en estos trabajos se analizan los desafíos de la educación durante el confinamiento por la pandemia, incluyendo la brecha digital y socioeconómica, la falta de preparación docente para la enseñanza remota de emergencia y las dificultades de conciliación y apoyo. Se plantea que en algunos casos la pandemia fue un laboratorio para mejorar la infraestructura, las habilidades digitales y la evaluación en modalidades no convencionales. La última sección aborda las experiencias y reflexiones sobre evaluación docente en la educación básica. Y aquí presentamos 2 trabajos que abordan estrategias de retroalimentación basadas en el análisis de resultados de aprendizaje estandarizados para promover la reflexión docente, y se recoge la voz de los docentes de primaria, quienes consideran que la evaluación debe centrarse en la práctica en el aula y el aprendizaje de los estudiantes, criticando los instrumentos fragmentados y descontextualizados, y la necesidad de espacios para la reflexión y el diálogo. Quiero, después de presentar cómo está estructurado el libro, quiero ahora hablarles de algunas aportaciones sustantivas. Aquí les hablaré de 6 de ellas, aportaciones del conjunto del libro. Una primera aportación es la ampliación del objeto de la evaluación. El libro trasciende la visión tradicional centrada en el desempeño técnico o en el reencuentro curricular. Incorpora activamente dimensiones como la ética, las emociones, la presencia socioemocional, el liderazgo docente, la colegialidad y la inclusión sociocultural. Esto refleja una comprensión más integral y humana de la labor docente. Segundo, un énfasis en el enfoque formativo. Un patrón recurrente en los artículos es la defensa y propuesta de modelos de evaluación con un sentido formativo, orientados a la mejora continua, la reflexión personal y profesional y el acompañamiento, en contraposición a los enfoques solo sumativos de control o administrativos. Tercero, el reconocimiento de la complejidad y la multireferencialidad, porque la docencia es vista como una práctica compleja, influenciada por múltiples factores, como el contexto, la institución, los estudiantes, los colegas, las políticas, etcétera. Y por ello, la evaluación debe ser multifuente y multireferencial, captando diversas perspectivas de diversos actores
con una variedad de instrumentos. Cuarto, valorar la voz de los actores. Se destaca la importancia de involucrar a docentes y estudiantes en el diseño y proceso de evaluación, fundamentalmente, de escuchar y comprender sus percepciones y significados sobre la práctica y la evaluación, no solamente con un solo cuestionario, sino con la incorporación de diversos actores. También vemos como otra aportación el impacto y el aprendizaje, la innovación y la reflexión acelerada en los contextos emergentes. Se subraya la necesidad de fortalecer la formación docente en modalidades híbridas y digitales, y también se mostró que los factores relacionales y de apoyo fueron cruciales durante la emergencia sanitaria. Y finalmente, otra aportación es el desarrollo metodológico. El libro presenta propuestas metodológicas validadas como instrumentos para la colegialidad, la inclusividad, modelos complejos y estrategias para el análisis cualitativo de datos, los comentarios de los estudiantes y la retroalimentación formativa basada en resultados de aprendizaje. También es importante que hablemos de los retos identificados. Incorporo aquí por lo menos 6, pero hay muchísimos más. Uno de los retos es que la brecha entre los modelos teóricos ideales, formativos, integrales, y la práctica evaluativa predominante, que es y sigue siendo en muchas instituciones administrativa y cuantitativa. Entonces, necesitamos transitar de modelos de evaluación centrados en el control, la medición cuantitativa y los fines administrativos a enfoques integrales, formativos y contextualizados que promueven la mejora continua y el desarrollo profesional docente. Otro reto es la necesidad de definir y operativizar la evaluación de dimensiones complejas como la ética y el liderazgo docente de manera rigurosa y aceptada por la comunidad. Un tercer reto es superar la tendencia a centrar la evaluación únicamente en el aula o en resultados medibles e incorporar sistemáticamente otras funciones docentes como la colegialidad o el trabajo institucional e interinstitucional. Es necesario ampliar las dimensiones de la evaluación docente más allá de los aspectos didácticos y de contenido tradicionales e incorporar la evaluación de aspectos éticos, socioemocionales y todos los que hemos ya mencionado. No solo la gestión de la clase y los recursos didácticos, sino también la visión multifacética e institucional, no solo del desempeño docente, sino de la docencia en su conjunto. También percibimos el reto de mejorar la calidad de los instrumentos y de los procesos de interpretación y retroalimentación, especialmente de los datos cualitativos, que es muy complejo. Hay que superar las limitaciones en el diseño e implementación de procesos evaluativos, incluyendo la falta de participación de múltiples actores, el uso de instrumentos limitados y homogéneos, y la carencia de infraestructura y soporte institucional adecuado, y reconocer que no siempre se cuenta con las bases conceptuales sólidas, y desarrollarlas y fortalecer nuestros procesos. También es necesario, otro reto importante, fortalecer la cultura de la evaluación como un proceso de aprendizaje y mejora para todos los actores y no como un trámite y control. Y finalmente, abordar las desigualdades contextuales que impactan tanto la práctica docente como su evaluación, especialmente en escenarios de educación a distancia. Con estos, una vez identificados estos retos, pues vemos aquí algunos desafíos, ¿no? Resumiendo los desafíos, yo aquí tenía primero las estrategias. Pero bueno, los desafíos son tratar los modelos de evaluación centrados en el control, la medición y los fines administrativos. Bueno, es que este es el resumen de los que ya les dije, por eso está condensando lo que ya dije, no lo voy a repetir. Ahora sí, voy con las estrategias. Planteo
al menos 3 estrategias rescatadas de las que se proponen en el libro, trato de sintetizar. Imagínense con esta diversidad de aportaciones. Era una tarea compleja encontrar cuáles eran los resúmenes de los retos de las estrategias. Pero bueno, les propongo 3. Implementar modelos de evaluación docente que sean explícitamente formativos, integrales y sensibles al contexto y a las nuevas modalidades educativas. Una segunda estrategia, promover la participación de múltiples actores y el uso de diversas fuentes e instrumentos en el diseño y la implementación de la evaluación docente para que sea un proceso multireferencial, como ya comentamos anteriormente. Y una tercera estrategia, establecer mecanismos sistemáticos de retroalimentación, reflexión y desarrollo profesional de los docentes y las docentes a partir de los resultados de la evaluación. Una estrategia clave es asegurar que los resultados se traduzcan en información valiosa y accesible para los docentes. Esto implica crear espacios y tiempos dedicados a la reflexión sobre la práctica, al diálogo con colegas o con asesores pedagógicos. La estrategia también incluye vincular explícitamente los resultados de la evaluación con programas de formación continua, actualización y desarrollo profesional docente. Una vez rescatado esto, hice un ejercicio de plantear 7 preguntas detonadoras para cerrar. ¿Por qué 7 preguntas detonadoras? Porque el libro ya tiene su historia y hemos seguido avanzando y además en este encuentro académico lo que estamos presentando es justamente lo que se ha caminado. Entonces las preguntas sirven para ver si vamos caminando en una dirección que nos lleve a crecer o qué otra cosa debemos incluir en nuestras reflexiones. Entonces, 7 preguntas detonadoras. Dado el ambicioso objetivo de orientar la evaluación docente hacia la justicia social, que es una de las premisas del libro, y el desarrollo del profesorado como intelectuales críticos, pregunto, ¿qué marcos conceptuales y metodológicos innovadores son necesarios para diseñar y aplicar evaluaciones que capten y promuevan efectivamente estas dimensiones más allá de las competencias didácticas y disciplinares tradicionales, asegurando su utilidad, credibilidad y el consenso entre todos los actores? Una segunda pregunta que tiene que ver con, con cada una de las secciones del libro. Una segunda pregunta es, ¿cómo pueden los sistemas de evaluación docente integrar de manera válida, confiable y formativa dimensiones tan complejas y subjetivas como la ética profesional y la presencia emocional, superando la medición cuantitativa y promoviendo la reflexión y el desarrollo docente en estos ámbitos, incluso en el contexto de la enseñanza virtual o híbrida en la que ahora nos movemos? Tercera pregunta, que tiene que ver con lo institucional y las políticas. Ante la persistencia de modelos de evaluación centrados en el control administrativo y la medición cuantitativa, ¿cuáles son las estrategias institucionales y políticas más efectivas para impulsar la adopción y consolidación de sistemas de evaluación formativos, integrales y contextualizados que involucren activamente a múltiples actores y aseguren la retroalimentación efectiva y su vinculación con el desarrollo profesional docente? Una cuarta pregunta que tiene que ver con los modelos y metodologías. ¿Cómo pueden las instituciones y los investigadores e investigadoras diseñar y validar modelos y metodologías de evaluación docente que, partiendo de la complejidad de la docencia y de las nuevas modalidades virtuales, híbridas, etcétera, vayan más allá de los instrumentos tradicionales y promuevan activamente la autoevaluación, la coevaluación y el uso de diversas fuentes para generar información útil y reflexiva para la mejora? ¿Qué políticas hay que desarrollar para esto? Quinta pregunta,
que tiene que ver con los instrumentos y procesos. ¿Cómo podemos desarrollar instrumentos y procesos de evaluación que no solo midan las competencias didácticas individuales, sino que también valoren y fomenten las dimensiones sociales de la docencia, como el liderazgo pedagógico, la colegialidad, el trabajo colaborativo, reconociendo su impacto en la mejora institucional y en el aprendizaje de los estudiantes? Sexta pregunta, que tiene que ver con los aprendizajes durante la pandemia. Considerando que la pandemia evidenció la necesidad de adaptación a modalidades de enseñanza no convencionales hasta ese momento, porque ahora ya son mucho más comunes, y exacerbó, ojo, esto muy importante, exacerbó las desigualdades existentes. ¿Cómo deben evolucionar los sistemas de evaluación docente para medir de manera justa y efectiva las nuevas competencias requeridas en estos contextos, incluyendo el uso de la inteligencia artificial? ¿Y cómo pueden contribuir a identificar y mitigar el impacto de las brechas digitales y socioeconómicas en la práctica docente y en el aprendizaje estudiantil? Y séptima pregunta, ¿cómo se pueden diseñar e implementar modelos de evaluación docente en educación básica y en educación media y superior que logren un equilibrio efectivo entre las necesidades de rendición de cuentas y el propósito formativo, integrando la valoración de la práctica en el aula y el aprendizaje de los estudiantes mediante metodologías cualitativas y participativas, y superando las limitaciones percibidas en las evaluaciones estandarizadas? En síntesis, y con esto termino, la evaluación docente no es solo una compilación de investigaciones, es una invitación a repensar la evaluación docente desde una perspectiva más amplia, profunda y humana. Nos reta a diseñar e implementar prácticas evaluativas que realmente contribuyan a la mejora de la docencia, al desarrollo integral de los y las profesoras y de sus estudiantes, y en última instancia, a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Los hallazgos aquí presentados, las metodologías exploradas y las reflexiones compartidas nos brindan herramientas valiosas y nos señalan caminos a seguir en este desempeño crucial. Los invito a explorar el libro. Está accesible. Todo mundo lo puede bajar. Se puede leer en, en una computadora, en un iPad, hasta en el teléfono. Es accesible. Los invito a sumergirse en sus páginas, a debatir sus ideas y a sumar esfuerzos para seguir avanzando en este campo. Muchas gracias a todos por su participación, por su paciencia, y ahora pues toca seguir trabajando juntos. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Como ustedes ven, pues la presentación de este libro representa para nosotros mucho más que una culminación, un punto final, ¿no? Es ante todo una puerta abierta, una invitación, como decía ya Mariana, a seguir preguntándonos, debatiendo y construyendo un conocimiento de manera colectiva en un mundo que se transforma día a día. Desde el inicio reconocimos que los grandes temas que articularon el octavo coloquio y que dan cuerpo a este libro no quedaron ahí. Se actualizaron en el noveno coloquio y siguieron presentes con nuevos matices en nuestras agendas académicas y éticas. Por eso, en lugar de una presentación tradicional, decidimos propiciar este espacio de reencuentro intelectual, un espacio para retomar, actualizar y proyectar las discusiones iniciadas en el libro y en los coloquios a la luz de los desafíos que enfrentamos hoy. Cuando escribimos nuestros textos, vivimos una transformación sin precedente. El aislamiento, la urgencia digital, la fragilidad institucional y emocional nos exigieron pensar y actuar distinto. Pero desde entonces, aunque la pandemia haya quedado atrás, los desafíos no han desaparecido. Han mutado, se han transformado y nos interpelan desde nuevos lugares. Por eso hoy no solo presentamos el libro,
sino abrimos un nuevo espacio de pensamiento colectivo. A partir de las preguntas que ya nos habíamos hecho, quisimos volver a mirar con ojos nuevos, no desde el pasado, sino desde el presente, no desde la conclusión, sino desde la continuidad. Así organizamos 4 mesas de discusión con especialistas de altísimo nivel provenientes de distintos países. Estas mesas no buscan cerrar respuestas, sino provocar el diálogo académico en torno a los cambios, a las continuidades y a los desafíos que hoy atravesamos en la evaluación en general, en particular en la evaluación docente en educación superior. Entonces, como saben, tenemos estas 4 mesas que son la innovación en la evaluación de la docencia, continuidades, complejidades y posibilidades, práctica docente y evaluación a 5 años de la pandemia, lecciones aprendidas, prácticas instauradas y escenarios futuros. Una tercera mesa del desafío de la ética en la evaluación y en la incorporación de la inteligencia artificial. Y una cuarta mesa en lo social de la evaluación docente, implicaciones, efectos y bondades. Cada mesa va a contar con 3 panelistas y un moderador o moderadora quien guiará la conversación con una serie de preguntas provocadoras que, pues seguramente, aunque las concretamos en 3 preguntas, retoman mucho de lo que Mariana aquí nos planteó. Estas mesas queremos que sean laboratorios de pensamiento, espacios de imaginación crítica y puntos de partida que nos ayuden a seguir pensando la evaluación como una práctica que transforma. Entonces, con esto, pues vamos a dar inicio a las mesas.